fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Jesús, sobre el cual haya poder y autoridad, sino solamente tú, Jesús. A ti adoramos, a ti exaltamos y levantamos adoración, Jesús. Toda gloria, toda honra al único que reina y que vive por los siglos, el que ha vencido la muerte y ha resucitado para siempre. A ti, Jesús, te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Cristo. Digno eres tú. Te adoramos, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
otro nombre, Señor, como el tuyo, Jesús, maravilloso, grande y poderoso. Podemos decirlo. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Bendiciones para todos, les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de esta comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, aquí en Caracas, Venezuela. Y seguimos con la serie que trata sobre las parábolas del reino, conociendo el corazón de Dios a través de las parábolas del reino, y hoy toca revisar y aprender y abrir un poco la palabra para ver qué tiene ella para nosotros en la parábola del fariseo y el publicano. Una enseñanza que Jesús imparte para algunos, así dice el evangelista Lucas, para algunos con ciertas características. Y veamos si esa camisa es para nosotros. Veamos y reflexionemos si este mensaje será pertinente para cada uno de nosotros. Es una enseñanza en contraste. Tiene que ver con la oración y, más allá de eso, con la justificación. ¿Y cómo está tu confianza? ¿En dónde está depositada tu confianza y tu esperanza? ¿Qué es lo que traes delante del Señor? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cómo es tu oración, el contenido? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Cómo te presentas delante de Dios cuando vas a hablar con Él a través de una disciplina espiritual hermosa como lo es la oración? Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre, hoy delante de ti una vez más y te pido que hables a mi vida, habla a cada uno de nosotros y que tu palabra hoy nos traiga una enseñanza que podamos aplicar a nuestras vidas para adquirir mayor estatura y madurez espiritual, que nos pueda servir para nuestro día a día, nuestro diario vivir, y que podamos salir fortalecidos, que sea pertinente este mensaje para cada uno de nosotros y que podamos aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor Jesús trae dos personajes que los coloca uno al frente de otro. Esta es una parábola, es breve, es sencilla, pero tiene una gran enseñanza, muy parecida a todas las parábolas, porque las parábolas hablan no más de la crisis que estaba sobreviniendo al mundo por la presencia del Hijo de Dios en medio de nosotros. Juan el Bautista le da el paso en el mundo a Cristo Jesús, le abre el telón, coloca la alfombra roja, pero el mundo entra en crisis por las enseñanzas que está trayendo Jesús. Enseñanzas en contracultura, en contradirección, en sentido contrario hacia donde va la sociedad hoy. Allí van las enseñanzas de Cristo. Y generó una gran crisis en la sociedad, en las familias, en los individuos, en el clero religioso. Hoy lo vamos a ver en el grupo llamado los fariseos. Les fue movido el piso a ellos a través de esta enseñanza. Vamos a leerla y luego exponemos por parte la misma parábola. La parábola del fariseo y el publicano, también llamada el fariseo y el recaudador de impuestos. Estaremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Esto está ubicado después de la parábola en el Evangelio de Lucas, después de la parábola de la viuda y el juez injusto. Versos 9 al 14. Leemos: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ya desde el principio
Verso 9, Lucas define hacia quién está dirigida esta parábola. Es la audiencia principal y primordial que Cristo tiene al frente. Jesús los conoce. Ellos también se van a sentir identificados por este mensaje. Y la idea es que tú y yo hoy nos sintamos identificados con este mensaje. Y si nos queda el traje, que nos los podamos poner y que la lección podamos aprenderla. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Entonces dice, uno era fariseo y el otro publicano o recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Jesucristo empieza a describir a uno de los personajes y lo describe así: está puesto en pie y estaba orando. Ambos están teniendo el ejercicio, están dentro del templo, están teniendo el ejercicio y la disciplina espiritual de la oración, algo tan sagrado para Cristo, algo tan primordial en la vida de Jesús. Pues Jesús los coloca en bandeja de plata en esta parábola tan sencilla, tan breve, tan simple, pero tan aleccionadora y tan profunda a nivel de la enseñanza. Estaba orando consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Wow. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, y aquí Jesús coloca el contraste a este primer personaje. Ahora pasa el recaudador de impuestos a ser descrito por el maestro. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mira la actitud ya que se está describiendo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios. Este es el contenido de la oración de este hombre. Ni siquiera alcanza una línea a completarse con el contenido de la oración de este hombre. Y esto dice mucho. Dios, sé propicio a mí. Eso significa sé favorable a mí, pecador. Os digo, aquí viene Jesús dando la enseñanza de esta parábola muy sencilla, donde se describen 2 personajes. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues bueno, claramente la parábola nos habla acerca de la oración. Pero hay algunas cosas que están allí que necesitamos precisar. Algunas cosas que necesitamos precisar. Por ejemplo, hay 2 personajes vitales en la vida de la Palestina del primer siglo. Hombres como los fariseos, pero también hombres como los publicanos. Ambos están puestos en la sociedad. Uno de ellos, el fariseo, ellos se forman en el período intertestamentario, entre el tiempo que transcurrió cuando cerraron los profetas allá en el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento a escribirse, y entra Juan el Bautista desde el desierto predicando a Cristo, anunciando el advenimiento del reino a través de Cristo. En ese tiempo de 400 años, allí se está formando este cuerpo colegiado, hombres que definitivamente al principio pensaban y estaban muy preocupados por el ejercicio del judaísmo. La vida religiosa, la vitalidad de la nación se estaba perdiendo. Estaba en peligro la vida religiosa, la vida del pueblo judío estaba puesta en peligro, estaba en riesgo, y ellos se esforzaron en mantener la ley como lo más supremo, cuidando que se cumpliera cada aspecto que Dios a través de la palabra les había asignado a ellos. Pero pasó muy tiempo para que ellos se corrompieran. Entonces Jesucristo trae uno de estos personajes. Y estos personajes es el fariseo, como le está diciendo, y está trayendo otro que es un grupo de hombres que eran rechazados por la sociedad. Hombres que eran tenidos como lo más vil, porque siendo judíos, ellos habían hecho una alianza, negocio, un pacto de trabajo en conjunto para recaudar los impuestos, pero tenían ciertas prácticas deshonestas.
Y esto hacía que el bolsillo del amaret, del judío a pie, del vulgo, de la gente común, que era la que sostenía al imperio romano de ese tiempo, hacía que su bolsillo se golpeara en una gran cantidad de dinero vez tras vez, porque iban modificando el monto de sus monedas, y la cantidad de los impuestos que se recolectaban también iba en aumento. Por supuesto, era para su lucro personal y para el lucro del imperio romano, pero eran judíos, por eso es que el pueblo los odiaba y los rechazaba. Entonces Jesucristo toma a estos dos personajes. Muy importante que Jesucristo lo haya hecho, porque sabe muy bien Jesús que Él, cuando está dando esta parábola y viene de hablar del juez injusto y la viuda que era persistente en la oración, y fíjense ustedes que hay una hilación en la enseñanza y en el pensamiento de Cristo acerca de la oración. Él viene hablando acerca de la persistencia de la oración, y ahora va a hablar del contenido de la oración, producto de saber cada hombre en dónde está puesta su confianza, y queda de manifiesto. Al final lo dice el verso 14, el verso 13, este bajó justificado a su casa antes que al otro. Eso tiene una razón de ser. Entonces el fariseo en sí, la palabra significa apartado, y fue un grupo de hombres que se formaron en ese tiempo, como los estoy diciendo, que se habían dado a la tarea de mantener la pureza de la religión judaica. Pero eso tardó muy poco tiempo para que eso se corrompiese y para que ellos empezasen a mostrar una autojusticia que no es lo que la palabra y el mismo Cristo está predicando. Es decir, cada vez que Jesús está hablando de la justicia del reino de los cielos, esto está golpeando el corazón de cada uno de ellos, y sus corazones y sus mentes cavilaban en contra de Jesús. Pues cada palabra salida de la boca de Cristo Jesús los está golpeando, y está golpeando cada cimiento fariseico de nuestras vidas. Hoy también es el mismo Cristo. Y para restaurar la justicia en la tierra, para restaurar el orden que se había perdido producto de esos últimos años antes del periodo intertestamentario, ellos se dan a la tarea de recuperar toda la sana justicia y la sana ley que entre ellos se promulgaba y se vivía. Pues ellos están allí y se forma este cuerpo, los fariseos. Pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué fue lo que pasó con los fariseos? Porque ellos eran los que abogaban por la ley, pero ahora están en contra de la ley, porque según entiendo de Pablo y en el Nuevo Testamento, la ley había sido llamada a ser un maestro que te enseñara y te guiara hacia Cristo, pero ahora los fariseos no están haciendo las veces de los que conducían la vida del pueblo a través de la ley. Es decir, ellos, teniendo la ley como un espejo, como alguien que te mostraba la santidad de Dios, pero a la vez te mostraba tu inmundicia, tu falta de justicia o tu falta de santidad, ahora ellos están cambiando la ley por su propio espejo. Ellos han confeccionado la ley que era de Dios. Ellos han creado una propia ley para ellos, le han agregado cosas a esa ley, han agregado carga al pueblo y han colocado un nuevo espejo a través del cual se ven en su propia autojusticia. Hay algo terrible que está sucediendo en el corazón de ellos, y por eso es que Cristo les está enseñando a través de esta parábola lo detestable que es la condición del corazón de aquel que no cree en el Hijo de Dios para recibir justicia. En lugar de verse en el espejo de la palabra, en la ley de Dios, que es una ley perfecta, una ley buena, dice Pablo. La ley es buena porque nos conduce a la santidad de Dios. Ellos se están viendo en su propia autojusticia. Terminaron siendo hombres orgullosos, presumidos, hombres prepotentes y hombres que al fin y al cabo llevaron a Cristo a manos de Poncio Pilato, a manos del imperio romano, y lo entregaron en manos de aquellos que le quitaron la vida al maestro. Sin embargo, hay toda una teoría. Realmente Jesucristo entregó su vida voluntariamente, pero eso pudiera ser tema para otra enseñanza. En todo esto de la justificación no por la fe,
que es la que al final apela a Cristo en esta enseñanza y la que nos habla Pablo en el libro, en la carta a los Romanos. Los fariseos, por haber creado su propia ley, ellos crean una nueva instancia y tienen la idea de que para mantenerse apartados de la impureza del pueblo, para ellos todos eran impuros. Por eso es que cuando Cristo compartió con los pecadores, con los enfermos, para ellos eso era inaceptable. Cuando Jesús estuvo en casa de Zaqueo, cuando Jesús estuvo en la casa de cada uno de ellos, despreciados por la sociedad y por los fariseos, para ellos Jesucristo estaba haciendo algo abominable, pues esta ley o la idea que tenían ellos era la idea de la justificación por la segregación de raza o la segregación de la condición. Para ellos, los fariseos, su mismo grupo, eran los apartados y santos según la ley que ellos mismos habían creado, pero era la ley de Dios para ellos. Y el resto, incluyendo a Cristo, eran gente que había que segregar. Si se mantenían distantes y a raya, pues ellos eran los escogidos y los apartados de Dios. Algo terrible para entenderlo en este tiempo. Bueno, cuánto más Jesús, que está batallando contra todas esas enseñanzas que traen división y traen tropiezo para aquellos que estaban buscando realmente al Hijo de Dios. Veamos qué es lo que hace el fariseo. Porque el fariseo tiene una oración bien particular. Veamos el contenido de la oración, porque debemos tener cuidado si esa oración es la que nosotros tenemos hoy. Porque la justicia de ellos era una justicia que se comparaba con otros. Pero ninguno, según Pablo, ninguno es justo, ni siquiera uno. Y según el salmista dice que por nuestras vidas no hay manera de que nosotros alcancemos la salvación ni la redención por nada de lo que haya sido encontrado en nuestras propias vidas. Es decir, lo único que nos permitiría alcanzar la salvación o la bendición de la vida eterna está en Cristo Jesús. Es decir, a través de la imputación de su justificación en nuestras vidas es que somos ganados para salvación y somos aceptos en el Hijo de Dios para con Dios. Pero eso es posible a través de una justificación en nuestra vida por la fe. Entonces veamos cuál es el contenido de la oración. Dice el verso 11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Aquí, aunque de manera retórica el fariseo dice Dios y lo menciona, no hay ninguna oración que está siendo dirigida al Padre. Aquí dice, oraba consigo mismo, es decir, esto es un monólogo, esto no es un diálogo que el fariseo está teniendo, esto es un monólogo para él mismo, para sus adentros, para su autojusticia. Dios, te doy gracias porque no soy, y aquí empieza la comparación, y la justificación por el distanciamiento para con aquellos que él consideraba impuros. Al hacer esto, en la práctica está diciendo, aquellos son impuros, inmundos, yo soy puro y yo soy santo. Eso es realmente lo que está diciendo el fariseo con estas palabras. Gracias porque no soy como los otros hombres. Y por supuesto que allí lo está escuchando, muy probablemente, eso está en mi imaginación. Allí lo está escuchando el publicano y el publicano está en una condición deplorable. Él se conoce, el fariseo no se conoce realmente, está orando palabras que no son ciertas, está autoengañando y muchas veces nosotros hacemos esto mismo. A veces tenemos actitudes fariseicas cuando oramos cosas que no son reales. Cuando nos comparamos, padre, es que yo vengo al servicio, pero fulano de tal no viene. Eso no son instancias para nosotros conseguir del Señor las cosas que andamos buscando, como su complacencia, su presencia, su gozo, su paz, su mansedumbre, su justicia en nuestras vidas. Dice, como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, y aquí trata directamente, ni aún como este publicano. Padre, tú sabes muy bien que yo soy un hombre que ayuno, y la ley establecía un ayuno por año, pues aquí dice que este hombre ayunaba 2 veces por semana. Este hombre tiene una cantidad exorbitante de tiempos acerca o relacionadas con esta disciplina espiritual, es decir, ¿quién le ganaba? Este publicano probablemente ni siquiera ayunaba,
No estaba en su inventario de disciplinas espirituales el hacerlo. Pero él está colocando ahora su currículum, su background, y está diciendo: yo ayuno y sabes muy bien que oro. Es decir, Padre, tú sabes muy bien que yo soy el modelo de hombre y prototipo religioso que la sociedad debería tener. Yo no puedo ni imaginarme la cara del Padre, si puedo decirlo de esta manera, frente a este hombre recibiendo esta oración. Tan solo escuchando esta oración, sé que es una parábola, pero hoy puedo imaginarme a cualquier persona delante del Padre teniendo esta oración tan reprochable. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre tiene un significado bien distorsionado de lo que exige la justificación por la fe. Este hombre tiene una idea totalmente errónea acerca de lo que es la vida de oración. Este hombre tiene una idea bastante equivocada acerca de lo que son las disciplinas espirituales. A través de ellas tú no consigues cosas. A través de ellas el Señor te consigue a ti. Eso es bien distinto. Son dos aceras totalmente distantes y diferentes. Este hombre creyó que ser justificado a la vista de Dios se alcanzaba por la autojusticia. Y si bien este hombre está apelando a cosas que Dios demanda de cada uno de nosotros, este hombre añadió a la gracia de Dios su propio mérito. Este hombre añadió a la fe que podía haber tenido en la ley sus propias obras, las cosas que se hacen a diario. Y este hombre añadió a la obra de Cristo su propio rendimiento, lo que podemos hacer a diario. Y otro problema que tuvo este hombre fue que se evaluó, la evaluación personal que está teniendo la hizo con base a otro. Y no hay medidas en este mundo para llegar a decir que alguien es justo. Si quisiésemos colocarnos al lado de alguien para ver si tenemos la estatura justa o la estatura de la justicia, tendría que estar Cristo al lado nuestro. Y sabemos muy bien que vamos a quedar faltos y bien cortos al estar frente a Cristo Jesús. Otro problema es que él se consideró mejor que otra persona y no hay manera de hacerlo en este tiempo. Dios no hace acepción de personas y no hay ninguno mejor que el otro. Dice Juan, el apóstol, al final de los tiempos, en la revelación en el libro de Apocalipsis, que él lloraba mucho porque no se encontraba a alguien digno de desatar los rollos y los sellos del libro. Hasta que una voz dijo: he encontrado a uno en todo el universo que se ha hallado digno. Es decir, hay uno solo que ha sido hallado digno en todo el planeta Tierra y en sus alrededores, digno solamente Cristo Jesús. Salmo 130, verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Este fariseo quizás desconocía el contenido de este salmo, porque orándolo fácilmente puedo llegar a darme cuenta que no hay absolutamente nada de justicia en mi vida. Pero aquí está el publicano, el que por contraste Cristo está colocando al frente de este hombre, de este fariseo. El publicano era la forma más baja en la vida de los judíos. Eran despreciados, eran rechazados, eran engañadores. Ciertamente, cada una de las características que el fariseo está colocando en su oración describían al publicano. Era un hombre engañador, era un hombre traidor porque le quitaba el dinero a su pueblo, a su misma raza, a su gente, para dárselo a aquellos que los oprimían. Entonces serán rechazados. A menudo, como les dije hace unos minutos atrás, alteraban el valor de sus monedas y alteraban el monto que tenían que cobrarle a sus connacionales. Era una cosa detestable. Desangraban al pueblo a través de los tributos que ellos tenían que entregarle y eran odiados por la gente de la nación. El fariseo trae su ayuno, su diezmo en la mano, pero el publicano no trae absolutamente nada. El fariseo está trayendo una cruz de otros, el publicano está trayendo su propia cruz.
El fariseo se está comparando con otro, él no se conoce, está diciendo que es mejor que el resto de los hombres, incluso es mejor que el que tiene al lado, pero el publicano se conoce muy bien y sabe que no es mejor que nadie. El publicano no tiene muchas palabras ni contenido en su oración. El fariseo trae una lista muy grande, bien elaborada de su propia autojusticia. El fariseo agrega a su gracia, como les dije, a la fe y a la obra de Cristo, agrega sus méritos, sus propias obras y su propia justicia. Este publicano, el verso 13 dice: mas el publicano, estando lejos, y en contraste contra el primero, que es el fariseo, cuando dice que estaba de pie, puedo imaginarme a este hombre tirado en el piso, muy probablemente. Esa era la condición de aquellos humillados en la vida, humillados porque reconocían la condición suya particular, no la de otros, su condición delante del Señor. Puedo imaginármelo en este momento, tendido en el piso, arrodillado, hincado, humillado, llorando. Puedo imaginarme a este hombre estando lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, este es el único contenido de la oración de este hombre, que fue hallado justo y bajó a su casa justificado. Dios, sé propicio, sé favorable a mí, pecador. Este hombre trae su propia cruz a cuesta. Este hombre conoce su condición. Este hombre conoce quién era, qué cosas había hecho, cosas abominables. Él tenía la justa medida de su justicia. Y aquí está presente uno de los conceptos más importantes, quizás uno de los más importantes dentro de la teología cristiana, que es el concepto fundamental de la imputación. ¿Y qué es la imputación, pastor? Esto significa que nuestra justificación en la presencia de Dios está basada en la justicia de Cristo Jesús, es decir, una justicia que es externa a nosotros. Mientras el fariseo está basando su imputación o su justificación en su propia justicia, el publicano está basando su justificación en la justicia de otro. Es decir, para él no tiene justicia, pero si alguna justicia viene a su vida imputada, es una justicia externa. Y esa justicia es la justicia de Cristo Jesús. Este publicano bajó justificado a su casa. Me hago la pregunta, ¿por qué? Porque descansó en la gracia salvadora de Cristo Jesús. Él está diciendo en su oración algo muy sencillo: Dios, Señor, sé favorable a mí. El Señor conoce nuestros corazones y Él pudo muy bien haber confesado allí sus faltas. Quizás lo había hecho en su casa, quizás había estado con tanto remordimiento y el quebrantamiento y la humillación del corazón en tantos lugares. Había abandonado su sitio de trabajo. Los publicanos nunca abandonaban su puesto de trabajo, pero este hombre está yendo al templo y permaneció a lo lejos, quizás arrodillado, tumbado en el piso. Y este es el contenido de su oración. Hay una gran actitud en la vida y que encuentro en la vida y en la postura y en la descripción que hace Cristo del publicano. Y yo creo que esa debe ser la descripción y la actitud nuestra. Es decir, descansar en la gracia que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y hay una gran paradoja, algo que está opuesto, pero aquí está la gran enseñanza. Y aquí está lo primero. Se describe a un hombre que representa a lo bueno de la sociedad. Los fariseos en un tiempo representaban a lo bueno de la sociedad. Y el publicano representa a lo malo de la sociedad. Entonces, Cristo los toma como personajes para colocarlos en contraste en esta parábola para darnos una gran enseñanza. Pues al final, este hombre que representa lo bueno en la parábola termina siendo el chico malo de la historia. Y este hombre, el publicano, que representa lo malo para la sociedad, que representa lo rechazado de la sociedad, lo vil, lo engañoso, lo truán, lo vil, lo ruin que puede ser una persona, termina siendo el chico bueno.
Y veamos que en el medio está una gran enseñanza. ¿En dónde está depositada tu confianza hoy? En la salvación. ¿Has optado por recibir a Cristo Jesús a través de la fe? ¿O crees o te has engañado durante tanto tiempo creyendo que has sido justificado, pero descansa tu justicia en tus propias obras, tus propios méritos y en tu propio rendimiento? Son preguntas. Porque la base de la justificación, que es por la fe de la que habla Pablo en sus cartas, es el perdón de los pecados. Y la parábola me da una gran enseñanza. El publicano bajó a su casa justificado. Ese es el resultado. Yo quisiera leerte Romanos 5, verso 1. Es el apóstol Pablo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ir cerrando con algo maravilloso, fíjense. El fariseo tenía posición, tenía prestigio, se consideraban un grupo santo, apartado, los guardianes de la fe y los guardianes de la ley, de la conducta y práctica de la fe en el primer siglo. Eran hombres respetables, eran hombres que confiaban, por otro lado, en su propia justicia. Pero déjame decirte algo, estaban en guerra en contra de Dios, porque apenas vieron entrar en la escena, en el escenario, a Cristo Jesús, le declararon la guerra a muerte y lo llevaron a la cruz. Es decir, en toda la extensión del tiempo del ministerio de Cristo, los fariseos estuvieron en guerra contra Dios. Y ellos en la oración traen sus manos llenas de autojusticia. Aquí tenemos el primer personaje. Ahora quiero hablarte al final del segundo personaje. El publicano está confiando en la justicia de Dios. No trae nada en la mano que hable de su propia justicia. No tiene nada que reclamarle a Dios. Con lo único que contaba era con su pecado. Él en la oración, en el contenido y desarrollo de su oración, al final dice pecador. Es decir, Dios mío, soy un pecador, séme favorable. Sé favorable a mi vida, no tengo nada. Esa yo creo que es nuestra verdadera condición hoy. Trajo sus manos vacías reconociendo su condición. ¿En cuál categoría de estos dos personajes te encuentras hoy? ¿En cuál de los dos personajes nos encontramos hoy? ¿Con cuál de los dos nos sentimos identificados hoy? ¿Con cuál de los dos personajes me siento cómodo hoy identificándome? ¿Te identificas con un fariseo? Aquellos que tienen una autojusticia, que pueden decir yo he logrado esto y yo considero que haciendo esto y aquello, tengo una justicia inherente a mí mismo que me puede facilitar ser justificado delante de Dios. Pues déjame decirte, hay una mala noticia para ti en esta parábola. Por el contrario, si te sientes cómodo identificando con el publicano, tal como yo a través de la preparación de este mensaje, Señor, yo le decía, yo me siento cómodo identificándome con el publicano porque al final de la historia es justificado. Y lo que necesita mi vida realmente es el perdón de pecado para ser justificado y tener entrada libre a la presencia del Señor. Si te repugna el pensamiento de un pecador, si te repugna el pensamiento de tener al frente tuyo a un pecador y de relacionarte con él, eres un fariseo y hay malas noticias. Pero si te repugna tu propio pecado de tal manera que lo único que dices en tu oración es, Señor, perdona mi pecado y sé propicio a mí, entonces hay una buena noticia para ti hoy. Que a través de la justificación por la fe, y no es más que abrazar a Cristo Jesús y creer en Él por fe, no creer en Él razonando y nuestra mente tratando de entender cosas que solo se entienden en el Espíritu, sino abrazando a Cristo a través de la fe, que Él es el Hijo de Dios, pues tenemos justificación delante del Señor. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Aquellos que depositamos la confianza en lo que hemos logrado, nos estamos enalteciendo, al final seremos humillados. Y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que manifestamos que no tenemos absolutamente nada que traer delante del Señor, aquellos que no reclamamos nada, aquellos que no hemos rechazado a Jesús, sino más bien le hemos abierto el corazón, aquellos que nos hemos humillado, seremos enaltecidos al final.
quiero tener una palabra de oración para cerrar esta enseñanza. Padre, has hablado muy contundentemente a mi vida. Y espero también que muchos hayan sido tocados con esta palabra. Es una parábola aleccionadora. Muestras mi corazón en la parábola. Muestras partes de mi corazón que ha sido fariseico durante tanto tiempo, pero también muestras una parte de mi corazón que batalla dentro de mí y la que te pide perdón cada día por las faltas que cometo, por el agravio que hago hacia tu santidad. Pero también te doy gracias porque abres mi entendimiento y mi corazón y mi mente y mis ojos para recibir a Cristo Jesús y confiar única y exclusivamente en la obra y en el mérito de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Haznos saber, amado, a través de nuestras redes, si ha sido de bendición para ti esta enseñanza. Síguenos a través de nuestras cuentas en Facebook y en YouTube. En YouTube estamos como Comunidad Cristiana Los Cocuyos, en Facebook estamos como CC Los Cocuyos. En ambas redes, en ambos canales, estamos colocando todas nuestras enseñanzas. Que Dios te bendiga abundantemente.